Existe un intenso debate, que además es un falso debate, que se está dando a cabo en buena parte de nuestra sociedad respecto a un tema que tiene que ver con algunas de las cosas más sagradas, realmente sagradas, como es la comida. Pero no solo la comida. Hay un cúmulo de datos científicos obtenidos a lo largo de más de 25 años, con una serie de estudios realizados con todo el rigor metodológico que nosotros le exigimos a los científicos que sigan, para llegar a ciertas conclusiones. Y esas conclusiones son políticamente desagradables para muchas personas. Las personas que lo encuentran políticamente desagradable generalmente carecen de conocimientos científicos. No que no tengan estudios o títulos científicos, que no es necesario para saber de ciencia, pero en todo caso es necesario para hacer ciencia, pero que no solo ignoran los hechos de la ciencia, sino que además los desprecian, y que en vez de ello se auto-otorgan doctorados en biología, en genética, en biología molecular, en agricultura, en agronomía, en bacteriología, en una serie de disciplinas que creen que saben sobre ellas debido a que han leído 3 o 4 cosas en internet dichas por gente que está de acuerdo con ellos. Y lo que ellos dicen, además, es muy seductor. Hay 2 o 3 empresas que dominan una parte del mercado de las semillas que se venden a los agricultores, y esas empresas, además de las semillas que han vendido durante décadas, venden semillas transgénicas. Y es malo que vendan semillas transgénicas porque las empresas en general son malas y en general se comportan inadecuadamente y se corren riesgos reales ante los abusos de las empresas. Lo cual es tanto como decir que no compre usted guitarras porque las hacen empresas, que no compre usted cámaras porque las hacen empresas y esas cámaras podrían ser dañinas. Mira, hay una forma de determinar si las cámaras son dañinas, si las televisiones son dañinas, si los autos son dañinos. Al final los pillan. Incluso si alguna cuestión, algún material, alguna sustancia, algún organismo es o no dañino, tenemos formas de averiguarlo. Dese usted cuenta de que tenemos muy pocos envenenamientos alimentarios en el mundo actual, cuando realmente estamos dando de comer a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque más o menos funcionan, y funcionan bastante bien, los mecanismos que impiden que nos lleguen cosas aterradoras. Evidentemente hay que controlar a las empresas, pero en el caso de los organismos genéticamente modificados estamos hablando de una tecnología, no de cada organismo en concreto. Independientemente de que exista un peligro que hay que controlar económica, política y comercialmente, el hecho real es que las semillas no son dañinas. Y eso molesta mucho a estas personas. El hecho real es que tenemos estudios amplísimos, que hay uno en concreto que son más de 2000 estudios que fueron tomados, revisados, reanalizados, para elegir a los que tenían la mejor metodología y comparar los datos que nos daban esos, para decir, bueno, si tienes 500 estudios que dan datos más o menos iguales, ese es un conocimiento fiable. Y lo que decían estos estudios, esos 2000 estudios en un metaanálisis, es que el consumo de alimentos transgénicos es sano para el ser humano y su cultivo es sano para el medio ambiente. Lo cual no debería sorprendernos, porque toda la vida está modificándose continuamente a nuestro alrededor, a lo largo de toda la historia. Hemos modificado nosotros muchísimo los seres a nuestro alrededor, a veces por la selección natural, a veces disparándole radiación, echándole sustancias químicas, que es lo que se llama mutagénesis, que se utiliza como forma de ingeniería genética o de modificación genética desde la década de 1930 y que se utiliza en cultivos que la gente llama orgánicos. La ingeniería genética lo que tiene es que es mucho más precisa, mucho más exacta y por lo tanto tiene menos riesgos que los sistemas utilizados anteriormente. Todos esos estudios le dan perfectamente igual a aquel que se quiere agarrar de un solo estudio mal hecho para defender su posición político-ideológica. Y su posición político-ideológica es que esta tecnología como tal es malévola y debe de excluirse del espectro de la investigación científica humana.
No solo eso, que sus productos, todos los productos que tengan un origen transgénico, deben ser prohibidos y sacados de la sociedad. Esto ha conseguido que en Europa esta presión política, que no tiene nada que ver con los datos, ha logrado que en Europa se prohíba el cultivo de transgénicos. Salvo que cuando usted saca un billete de euros, si lo tiene, pues de 500 euros, o de 200 euros, o de 100 euros, o de 20 euros, son billetes hechos con algodón transgénico. Porque es mejor negocio para los agricultores ese algodón transgénico que el que tenían antes. Y es así de sencillo. Hay estudios que dicen que es mejor negocio para los agricultores, gastan menos, ganan más y cuidan mejor el medio ambiente con algunos cultivos transgénicos. Y dirá usted que tiene que ver todo esto con el rey va desnudo, que en realidad se trata de religiones. Pues tiene que ver con que el señor Bergoglio, Francisco, Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha decidido entrar en la liza con sus propios doctorados, muchos más doctorados que toda la gente de la que hemos hablado hasta ahora, y ha decidido que sabe de distribución del agua, de recursos hídricos, de contaminación ambiental, de calentamiento global, de un montón de disciplinas que toca a lo largo de su primera encíclica, entre ellas, por supuesto, los transgénicos. Y sin citar un solo estudio científico, pero sí citando documentos episcopales que tienen el mismo valor que decir me lo contó mi perro, es decir, la opinión de 25 arzobispos puede emocionar mucho a esos 25 arzobispos, pero no tiene nada que ver con la realidad. La realidad la manejamos con otros métodos, se llaman científicos y se expresan de otra manera que en una carta pastoral. Sin darle ninguna importancia a los datos, lanza advertencias para mostrar la preocupación que debe tener él para quedar bien con la gente, que es su fundamental negocio. Y así dice esto. Si bien no hay comprobación contundente acerca del daño que podrían causar los cereales transgénicos a los seres humanos, y en algunas regiones su utilización ha provocado un crecimiento económico que ayudó a resolver problemas, hay dificultades importantes que no deben ser relativizadas. Suena impresionante. Han servido de algo los malditos transgénicos, pero no debemos relativizar porque hay problemas importantes. ¿Cuáles problemas, don Francisco? En muchos lugares, tras la introducción de estos cultivos, se constata una concentración de tierras productivas en manos de pocos debido a la progresiva desaparición de pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa. Sí, don Francisco, hay concentración de la tierra en pocas manos. ¿Le viene usted a echar la culpa de esto a los transgénicos ahora? La concentración de la tierra en pocas manos es un fenómeno que ocurrió mucho antes de que se hiciera el primer experimento genético, mucho antes de que supiéramos lo que era el ADN, mucho antes del Renacimiento, mucho antes de la Revolución Científica, cuando la Iglesia Católica empezó a concentrar precisamente como parte del problema una enorme cantidad de tierras. Dígame usted cuántas tierras tiene la Iglesia Católica en Roma, en toda Italia. Dígame usted cuántas tierras tiene la Iglesia Católica en España, cuántas tiene en Francia. Venir a denunciar la concentración de la tierra en unas pocas manos, culpando a los transgénicos y diciendo que ese es uno de los problemas que hay que tener en cuenta, verdaderamente parece una desvergüenza. Pero sigue. Sin duda hace falta una atención constante que lleve a considerar todos los aspectos éticos implicados. Para eso hay que asegurar una discusión científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la información disponible y de llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué es precisamente lo que usted no hace? Ni poner todos los datos sobre la mesa, ni llamar a las cosas por su nombre. La explotación, los latifundios, el abuso de los pequeños productores, la precarización de los campesinos, no es un problema de los transgénicos de San Francisco, es un problema de una forma de sistema económico que su iglesia ha favorecido, promovido y de la que se ha beneficiado enormemente. Y sigue.
A veces no se pone sobre la mesa la totalidad de la información que se selecciona de acuerdo con los propios intereses, sean políticos, económicos o ideológicos. Cierto. Y eso es precisamente lo que hace usted, cuando después les pide a los ecologistas que, aunque está muy bien que defiendan el medio ambiente, cosa que no todos hacen, o que hacen de una manera que acaba perjudicando a los seres humanos, y después de aplaudirles que pidan que pongan límites a la investigación científica, les exige que orienten sus esfuerzos también a la lucha contra el aborto. Lo dice bastante claramente. Es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del ambiente y con razón reclaman ciertos límites a la investigación científica, a veces no aplican estos mismos principios a la vida humana. Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se experimenta con embriones humanos vivos. Ponerle límites a la investigación científica. Esa ha sido la profesión fundamental de la Iglesia Católica. No solo desde la Revolución Científica, desde mucho antes, cuando cualquier conocimiento, cualquier duda, cualquier pensamiento libre podía poner en riesgo el poder, la riqueza y el ascendiente sobre la gente de la Iglesia Católica. No, don Francisco, no hay que poner límites a la investigación científica. Hay que poner límites a ciertas aplicaciones tecnológicas, pero esos son límites políticos y sociales. No debemos permitir que los países produzcan, por ejemplo, armas químicas para aniquilar a sus propias poblaciones, como lo hizo Saddam Hussein o como lo ha hecho Bashar al-Assad, aunque a él se le ha permitido porque mucha gente ha apoyado que no se le castigue. Pero esa es una tecnología que debemos controlar, que debemos prohibir, sobre la que debemos legislar, pero no sobre la investigación que se haga sobre las armas químicas, sobre las formas de desactivarlas, sobre sus antídotos, sobre sus efectos reales y cómo paliarlos, si aparece un loco como el Assad que las utiliza de todos modos. ¿Con qué cara puede usted pedir límites a la investigación científica y apoyarse en la barbarie de primitivistas que se hacen llamar ecologistas cuando desafortunadamente desconocen todo acerca de la ecología? Señor Bergoglio, existe un solo caso que quiero dejar claro para que recuerde usted lo que se está jugando con este tema y cómo usted está jugando con la vida de los demás. En el año 2000, el científico Ingo Potricus decidió abordar el problema de la deficiencia de vitamina A en Asia con una solución que fuera viable, práctica y sencilla. Utilizó para ello la ingeniería genética, que era su especialidad. La falta de vitamina A en la alimentación de los niños de Asia provoca entre 250.000 y 300.000 casos de ceguera infantil irreversible en Asia cada año. La mitad de esos niños, se calcula, mueren en los 12 meses siguientes a haber perdido la vista. El problema es que la vitamina A no la tienen en cantidades suficientes porque el alimento principal que tienen es el arroz, y el arroz contiene muy poca vitamina A o muy pocos elementos que conocemos como provitamina A, es decir, elementos que nuestro cuerpo puede tomar y fabricar vitamina A. Elementos como el betacaroteno, eso que le da color anaranjado a las zanahorias, a las calabazas, a las naranjas y a todos los alimentos anaranjados que comemos. La idea del señor Potricus fue poner unos genes productores de betacaroteno en el arroz para que el arroz produjera betacaroteno. El arroz, en este caso, al ser consumido, aporta una cantidad suficiente de betacaroteno como para que los niños produzcan vitamina A y se logre que no pierdan la vista y no mueran. No parece un objetivo aterrador, ¿verdad? El arroz ha sido creado para ser regalado a los agricultores asiáticos, sobre todo a los agricultores asiáticos más pobres.
Algunos han propuesto que no, que esto, como son transgénicos, no se deberían utilizar, y que sería mejor que los niños asiáticos comieran zanahorias y calabazas y verduras, espinacas, remolacha y muchas cosas que nunca en su vida han visto y que no podemos esperar a que vean para salvarles la vista y la vida. Greenpeace ha invertido millones, decenas de millones y probablemente cientos de millones desde el año 2000 en impedir que el arroz dorado se desarrolle viablemente, no solo un arroz dorado, sino todas las variedades de arroz que se consumen en Asia, porque nadie va a querer cambiar su tipo de arroz, el de grano largo, el de grano corto, el basmati, el redondito. Quiere su arroz como lo come, solo con el añadido del betacaroteno, que además le da este hermoso color dorado. Se han gastado millones para impedir que llegue a manos de los agricultores asiáticos el arroz dorado. En estos 15 años, a 300,000 niños por año, estamos hablando de 4,5 millones de niños ciegos y de más de 2 millones de niños muertos. Son cifras que si las causara cualquier guerra nos provocarían una indignación absolutamente avasalladora. Y usted, señor Bergoglio, está apoyando ahora con una encíclica y con la buena imagen que da entre ciertos sectores ser antitransgénico, que ese arroz no llegue a esos niños. Y como eso, muchas cosas. El presidente de Greenpeace en España, a mí, me ha dicho que no se debe permitir el trigo sin gliadinas para los celíacos. Las gliadinas son precisamente lo que causa la reacción dañina a los celíacos, y al tener un trigo que no produce estas proteínas, pueden comer pan de ese trigo, porque el beneficio de que unos cuantos coman pan no es suficiente como para plantar transgénicos. El debate se da en los terrenos de la ciencia. Muchos políticos lo están llevando a otros terrenos donde el debate es otro. Pero qué lástima que otra vez tengamos que ver a la religión posicionándose del lado donde sufren y mueren más niños. Quizás, en palabras de Teresa de Calcuta, el sufrimiento le es grato a Dios, pero debe sernos muy ingrato a todos nosotros. ¿No cree usted?